Gabriel, muy pronto. Tal cual. ¿Sabés que me pregunto por qué nos cuesta a nosotros cumplir reglas? ¿Por qué nos cuesta cumplir reglas? ¿Por qué nos cuesta adaptarnos? Tendría un montonazo de respuestas y excusas para darte, porque viste que somos espectaculares para dar excusas nosotros, pero podríamos preguntarle a Diego Manusovich a ver por qué él sabe mucho de esto, por qué nos cuesta tanto empezar a respetar las reglas. De hecho, quedó claro en la pandemia el uso del tapabocas, el alcohol en gel, la distancia. Queda claro aún hoy todo eso, ¿no? Lo que nos cuesta entender esa parte del comportamiento. Diego, ¿cómo te va? Cristian Romero y Ávila Salle, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Qué gusto conversar con ustedes. ¿Todo bien? Bien, Igualmente, todo igualmente. bien. Bueno, ¿se me escucha Tratando de bien? entendernos, que es muy difícil. Claro que sí. Bueno, me parece que la explicación es muy sencilla. Durante toda nuestra historia argentina, estos 200 años de historia, nos hemos, con mayor o menor suerte, enfocado en crear un sistema educativo que trata de enfocar su mirada en la enseñanza y el aprendizaje de contenidos disciplinares, ¿no? Ciencia, historia, matemáticas, lengua, geografía, educación física, y no le hemos dado mucha importancia a los valores que deben reunirnos como comunidad. Sí le hemos dado importancia a ponderar en cada uno de nosotros, como niños, como jóvenes, el conocimiento necesario para luego insertarnos en el aparato productivo. Algunos casos teniendo estudios terciarios y universitarios, en otros saliendo directamente al campo laboral, pero siempre el sistema educativo se enfocó en darle herramientas individuales a cada persona, a cada argentino, a cada argentina, para que se pudiera insertar de mejor manera en la economía que nos entrecruza. Pero finalmente convivir en sociedad no implica que cada uno pueda desarrollarse individualmente. Implican un montón de valores y de subjetividades que nos reúnen como colectivo. El ser argentino, el ser argentina, el convivir en los espacios públicos, en respetar al otro, en respetar las normas, en fortalecer la diversidad, la palabra del otro, respetar el diálogo, no agredir, confiar en la ética que debería guiar a nuestros poderes republicanos, tratar de mitigar de alguna manera los problemas que implican endémicamente una democracia de un país subdesarrollado como el nuestro, que es la pobreza. Es decir, preocuparnos por el otro son cosas que no aparecen en nuestro sistema educativo. Salvo alguna excepción de algún maestro muy especial, o algún director de escuela muy especial, o algún director de una escuela secundaria, o algún rector de alguna universidad que tiene alguna inclinación por no descuidar y por abonar y por cultivar la reflexión acerca de los valores. ¿Qué tipo de comunidad queremos ser? Pero es un perro verde. ¿Cómo? Ese director o ese docente termina siendo un perro verde. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es un perro verde. Por eso, como una sociedad no se construye con 1, 2, 10 perros verdes, sino se construye con consensos y movimientos políticos que puedan crear entornos vivos y reales, en donde el sistema educativo formal y no formal se preocupen por fortalecer nuestros mandamientos y valores comunes. No hay sociedad que pueda aguantar y no generar desigualdad, y no generar violencia, y no generar pobreza, si no se cuida los valores humanos que hacen que pensemos colectivamente. No puede ser que algunos tengamos muchos privilegios de clase solamente porque nacimos en un hogar privilegiado y otros revuelvan la basura, ¿verdad? Y unos la pasen mal, tengan frío en invierno, o no tengan medicina a tiempo, o vivan en basurales. Esto es inadmisible para las personas que tenemos cierta sensibilidad social. Y creemos que nace, justamente, como ustedes decían al principio, nace porque no tenemos un andamiaje fuerte, programático,
que ponga en el centro de nuestra educación compartida qué tipo de ser humano queremos ser. Y podamos acordar 10 valores de los cuales no podemos movernos, más allá de la ideología que tengamos, derechas, izquierdas, no importa, pero poner en el centro de la escena qué valores queremos cuidar como comunidad, porque si no es cada uno con su camino, en un sálvese quien pueda, en un no me importan las normas, veo cómo la transgredo, hay una norma y veo cómo la transgredo, Ahora, entonces es te inadmisible. te pongo otro ejemplo, Diego. El fin de semana estábamos viendo las manifestaciones que había en contra, por ejemplo, de algunas decisiones y actitudes del gobierno de determinado grupo de gente, ¿no? De la sociedad. Sí. Y, por ejemplo, ahí se vieron estas bolsas que estuvieron en todos los lugares, estas bolsas mortuorias Sí. con nombre y apellido de distintas Sí. funcionarios, personajes sociales, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, vos hablás de los valores, vos hablás de la educación. ¿Cómo se cambia una sociedad que considera que una medida de protesta es poner un cadáver en la casa de gobierno? Bueno, justamente con lo que acabo de decir, Abigail, es decir, como sociedad tenemos que arbitrar las estrategias formales a través del sistema educativo, de jardín hasta universidad, de aquellos contenidos básicos comunes no necesariamente disciplinares, sino más bien humanistas, que nos permitan a través de estrategias didácticas de clase poner en el centro de la formación de todo ser humano a través de juegos, actividades, material didáctico, etcétera, representaciones de los valores para que puedan ser material de reflexión y construcción de ciudadanía compartida. Es decir, no podemos solamente preocuparnos por la matemática, la geografía y la ciencia. Tenemos que preocuparnos por pensar qué tipo de ser humano queremos ser y cuáles son los límites. Porque la libertad, que muchos pregonan, la libertad, lo libertario, tiene sus límites cuando vivimos en comunidad. No se puede, porque quiero ser libre, pasar semáforos en rojo. Porque quiero ser Pero no te libre. da la sensación, Diego, ¿no te da la sensación que hoy poner un límite a esa libertad es como que vas en contra de todo? Claro que Entender sí. que la libertad tiene un límite es como que estás en contra de todo. Bueno, creo que sí es para algunos es eso. Para algunos que fantasean o que equivocadamente creen que vivimos en un sistema de libertad completa. Y no vivimos en un sistema de libertad completa y no podemos vivir en un sistema de libertad completa ni lo queremos. ¿Qué es la libertad completa? ¿Es, no sé, abolir la propiedad privada? ¿O es decir lo que quiera de cualquiera sin pruebas? Si soy un medio de comunicación, ¿puedo inventar una noticia o esconder ciertas noticias buenas y solo poner noticias? Es decir, no se puede como comunidad convivir con libertades completas porque abusan y lastiman seguramente a un otro. Poner bolsas mortuorias en la casa de gobierno, hablando de pisotear al otro, me parece que habla de una sociedad y una democracia todavía perfectible, en donde todos no estamos condenando esos disvalores. Lo más preocupante no es que esos 10, 15, 20, 1000, 100, no sé cuántos fueron, los que armaron esas bolsas, sino qué pasa con el resto de la comunidad. Y sobre todo, quienes propiciaron esa marcha, que me imagino que mucha gente la propició de buena fe. Tengan las creencias ideológicas que tengan, ¿verdad? Pero digo, si vos sos parte de una marcha, sos un dirigente político, y ves que la marcha se va de cauce, y hay una adulteración del propósito original de esa marcha que ni sé cuál era, pero vos ves que finalmente están ponderando actos de magnicidio frente a líderes sociales o representantes políticos, bueno, tengo que poder levantar la mano y demostrar mi desacuerdo con esa forma de reclamar. Por eso lo que creo que todavía faltan anticuerpos sociales para poder fortalecer nuestros valores. No puede ser que un grupo de gobierno cree 1000 escuelas, otro baja el presupuesto educativo. Uno hace un ministerio, el otro lo baja a secretaría. Uno endeuda, otro. Lo que digo es, hay muchos acuerdos sobre quiénes somos, quiénes queremos ser como país,
¿Cómo cuidamos las nuevas generaciones? ¿Cuál es el valor de la palabra? Está bien, Todavía ¿cómo perdón, voy a solucionamos cerrar eso, con Diego? esto. No Sí, no pudimos ponernos de acuerdo con el valor de la palabra y de la promesa electoral, Abigail. Cuando hablábamos al principio de qué pasa con la gente que burla la norma. Y bueno, si nosotros tenemos en nuestra historia argentina, más reciente, menos reciente, personas que cuando asumen viran 180 grados sus promesas de campaña. Esto en cualquier país con una ética común mínima no puede prosperar. Entonces, ¿cómo no va a prosperar en un ciudadano que quiera saltearse la cola para ponerse la vacuna? O el peaje no sé qué, o pasar un billete falso de 100 pesos a una viejita, o cualquier otra falsificación de la ética que permita sacar alguna ventaja. Entonces, como sociedad tenemos que volver a recuperar al centro de la escena el aprendizaje y el consenso de ciertos valores. Perdón que te interrumpí. No, la pregunta que te hacía es frente a este desarrollo de análisis que nos estás dando y que yo verdaderamente considero que está piola y que es una muestra de la realidad. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar esa realidad? Porque lamentablemente, a ver, los gobiernos están, la sociedad está de esta forma. Nosotros podemos generar futuro con las nuevas generaciones, ponele, que sería educarlos, sería encontrar este director perro verde o este docente perro verde que le dé esos 10 valores, ese decálogo de valores. Ahora, ¿cómo hacemos con el resto? Porque es una lucha muy, muy grande, es un cambio grande, hasta te diría generacional. No es muy difícil, implica perseverancia, mucha perseverancia y mucho consenso político. Por ejemplo, es cierto, los adultos, la mayoría de los argentinos, digamos el 60% de los argentinos, ya no estamos escolarizados. No estamos ni en el jardín, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Somos el 60-70% de la población. Que estamos itinerando, ¿verdad? En nuestros trabajos, en nuestros clubes, nos encontramos en la calle todos los días. Y podríamos tal vez pensar en sistemas de comunicación de valores en esos espacios públicos. Por ejemplo, podría haber en carteles en la vía pública, como si fueran pasacalles, o en los semáforos, o en las sendas peatonales grabados, palabras, frases. En los medios de comunicación pueden haber pequeños spots que hablen del valor de la palabra, de volver a recuperar el valor de la palabra, el compromiso ético que implica la palabra, y el no mentir, y el pagar los tributos para fortalecer el conjunto, Diego, el cumplir las normas. Es decir, los adultos estamos en los espacios públicos consumiendo medios de comunicación. Pueden haber spots, incluso protagonizados por los más variados personajes sociales. No importa la ideología política que tengan, pero podemos acordar 10 valores centrales acerca del valor del trabajo, por ejemplo. El valor del trabajo, el valor de tener una industria, el valor de la ciencia, que ahora nuestro Congreso Nacional se puso de acuerdo en forma unánime que en el 2032 la ciencia tiene que llegar a tener el 1% del PBI como presupuesto. Eso es un avance hermoso. Diego, ¿pudo ser un comienzo, pero no sostenido, cuando al principio de la pandemia se juntaban distintas agrupaciones políticas en una conferencia de prensa, por ejemplo? Que después se rompió y no fue sostenido eso, ¿no? Pero ¿pudo haber sido un comienzo? Esto pasa en muchos lugares del mundo. Los investigadores siempre le llaman turn the flag, es decir, alrededor de la bandera. Los fenómenos, a veces, los fenómenos naturales, o las guerras, o las pandemias, hacen que los pueblos se unan alrededor de la bandera, y esto generalmente es un movimiento que tiene cierta duración en el tiempo. Pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser algunos años, pero después eso va dando lugar nuevamente, como cuando bajan las aguas del río, van dando lugar de vuelta a ciertas miradas diferentes de la realidad. Pero por supuesto que la potestad y la responsabilidad máxima siempre es del gobierno de turno. El gobierno de turno, sea nacional, provincial o municipal, siempre tiene que pensar en que no es suficiente
pensar que gobernar implica generar bienestar material a su población. No va a ser suficiente una reactivación económica ahora. No va a ser suficiente que todos volvamos a consumir, a comprar heladera, cambiar el coche, irnos de vacaciones, el ahora 12, 16, 18 cuotas. No es suficiente que mejoremos nuestro poder adquisitivo. Es imprescindible poder cumplimentar con equidad la materialidad que todos necesitamos. Pero tenemos que ocuparnos como sociedad civil y como gobierno, de todos aquellos cambios y fortalecimientos humanos que todavía están pendientes. Porque mientras no seamos la mayoría, por ejemplo, que creamos que en la Argentina no puede haber pobres, porque no queremos vivir en un país con pobres. Es insoportable para las personas de cierta sensibilidad social saber que en la Argentina hay pobres que duermen en el piso con frío en invierno. Es insoportable. Entonces, hay que generar los conceptos y para eso hay que sensibilizar. Bien. A través de los medios de comunicación, a través de carteles en los espacios públicos. Tiene que estar presente frases y valores que nos permitan reflexionar como colectivo para volver a entender una nueva ética del compromiso comunitario. Y eso, los medios de comunicación, sí. Ojalá. La TV, los periódicos. Ojalá eso se pueda hacer, Diego, realmente, porque sería muy, pero muy importante, sobre todo para poder también generar el cambio estructural que tanto necesitamos, ¿no? Y que tanto estamos pidiendo desde hace tanto tiempo. La verdad que sí. Te agradecemos un montón estos minutos que nos has dado y este análisis recontrainteresante sobre el tema, y por supuesto vamos a estar indagando a ver qué es lo que sucede y expectantes. Claro que sí. Gracias por convocarme, les mando un beso grande y bueno, mucha fuerza para todos. Tal cual, Diego. Lo que se necesita. Chao, Diego, un abrazo grande.